¿Qué pasa, Lolo? No, tengo que ir a serio. Ah, vale. Oye, ¿qué te digo? Mira, que vine ahora a subir el Naranco. Quería entrenar un poco la contrarreloj, tío. ¿Puedes acercarte hasta mi casa y vamos a hacer un poco unos minutinos ahí de trascoche? Sí, como siempre. Va a venir ahora Marcos por aquí, el mister, y nada, 5 minutos que acabo esto y en 20-25 minutos estoy delante de tu casa, como siempre. Gracias, tío. Venga, campeón, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasa, Presi? A ver, mister, ¿qué tal? Así me gusta, que me tengas el material preparado, ¿eh? Oye, acaba de llamarme Santi, que si vamos a hacer un poco de trascoche, ¿vienes conmigo? Vale. Vamos. Porque quiere entrenar un poco la contrarreloj y tal, y para ir para la Vuelta a Asturias. ¿Cómo os aprovecháis que conozco el terreno, eh? ¿Cómo lo ves, tío? El otro día que vino a entrenar con nosotros, con los juveniles, tío, vilo súper motivado. Está muy fuerte, ¿no? Yo veo está muy motivado. Yo veo tan motivado como cuando ganó cuando quedó segundo en la Vuelta a España en 2004, ¿no? Pero muy motivado, ¿eh? Y ves a veces que se abstrae y tal, y que está pensando en la Vuelta a Asturias. Yo este año va a armar a la Vuelta a Asturias. La va a armar porque, digo tú y yo, que la va a armar. A ver, si prepara bien la contrarreloj, va a armar. A mí díjome que iba a empezar un poco suave, tío, y yo veo lo fuerte, ¿eh? Está demasiado fuerte, muy fuerte. Va a armarla, fijo. A ver si tenemos suerte, ¿eh? Sí, que va funcionando la cosa por abajo y ahora remata él con por lo menos una etapa, ¿eh? Una etapa y buen puesto no va a hacer fijo. Era bueno, era bueno. Bueno, ¿Qué? como una moto me llevaste, tío. Llevo el corazón a 1000. Conmigo ya sabes que se entrena fuerte. Jolín, sí. Y es para que ganes, ¿eh? No, genial, muy bien, tío. Muy bien. Bueno. Me llevaste muy bien. Bien, tío, a ver si mejoramos aquí, ¿no? Llevaba los desarrollos que quería, rodamos rapidín. Bien. ¿Qué pasa, chulo? Hombre, campeón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Dónde ibas el otro día? ¿Qué me ibas a atropellar con el coche o qué? Intentaba, pero ¿cómo te conozco cuando vas en bicicleta, eh? ¿Gustóte Sí. el mensaje que te dejé en el móvil? No, debe ser que no pago el teléfono, hombre. Eso es... Creo que no pago el teléfono. Mira quién tengo aquí. ¿Qué tal? pasa? ¿Cómo lo Amigo llevas, público no? número 1. ¿Cómo lo llevas? Bien, tío, bien. ¿Tú? Yo bien. Mira, acabas de robarme una llamada. ¿Entonces? Bueno, porque tenemos hoy reunión ahí en el bar de Richie en Mieres. Ah, ¿que quedasteis allí o qué? Sí, vamos a ver si te damos de comer un poco. ¿Te quedasteis toda la peña? o? Todos allí, así que tienes que ir a comer algo por allí. ¿Qué va, tío? Me pillas fatal, macho. Vengo a dar masaje, después tengo que bajar a la escuela. Ah, tío, necesito descansar. Que no tienes 5 minutinos o... Ah, jolín, pero... qué sé yo, tío. es que no que sé, te has a ver, ¿cómo va? invitado, que ganaste el otro día, hay que ir a celebrarlo. Bueno, ¿qué vais muchos? ¿A ti qué te parece? Estamos todos allí. Venga, intento pasar, ¿vale? Después de lo de la escuela intento pasar. Venga, anda, pásate por allí, ¿vale? Venga, anda, Voy a ver si cojo unas llaves, tío. Venga. Mucho agua este invierno, Santi. Bueno, sí, agua y frío, ya sabes. Bueno, pues vamos a hacer un masaje para intentar quitar todo el ácido láctico y bueno, todos los restos de la competición y del agua que tienes. Intentar ponerte las pilas para la Vuelta a Asturias, que ya la tienes ahí cerca, ¿eh? Claro, metí entrenamientos buenos y quiero seguir, entonces... Hice con la cabra, tío, a la mañana. Sí. Entonces igual notas por ahí también un poco una está carga todo de la cabra. El solio puede ser de eso, ¿verdad? Sí. La postura en la bicicleta al coger la cabra siempre cambia y por tanto pues suele ser por eso, porque tú de solio nunca sueles estar demasiado cargado, ¿eh? No, lo que pasa es que bueno, estuve haciendo ahí un poco trascoche, que vinieron los de la escuela a echarme una mano. Hay que estirar un poquitín después en casa, Santi, no la abandones, sí, antes de entrenar y después vamos a intentar estirar 15 minutinos antes y siempre 15 después para intentar recuperar esa masa muscular cuanto antes, ¿eh? Después de un par de días aquí en Asturias, cuando vuelves a ir a Portugal, Santi? Corro en lentejo, que bueno, sobre todo no está muy bien para mis características porque no hay casi montaña.
Pero para ritmo de competición, para llegar bien aquí a Vuelta a Asturias, va a ser perfecta, ¿eh? Tú conoces, ¿verdad? ¿Ya Sí, la hiciste? ya la hice con Cofidis 3 años y bueno, es una prueba que no te viene muy bien a ti, pero para rodar está bastante bien, ¿eh? Sí, nada, hay mucho nivel y la zona suele ser de sol. Nada, me encanta. Etapas largas, para sudar bien, para poner las patucas morenas, que digo yo. Ahí, ahí. ¿Eh? Bueno, mirad quién tenemos aquí hoy. Vino Santi a vernos y a hablarnos un poquitín del ciclismo. Hay que darle la enhorabuena porque ganó el otro día. Felicitarle un poquitín. Gracias. Pero bueno, parece que no fui el primero que gané, ¿no? No, Jaime también ganó. Ya hubo Abel, éxitos, ya, primeros que los míos. Richard, muy bien, muy bien. Ah. A ver qué nos cuenta Santi, que siempre nos enseña bastantes cosas y... Nada, yo vengo a daros la enhorabuena a los que ganasteis y a adelantarme a los que vais a ganar, a daros la enhorabuena primero. Porque aquí ganamos todos, ya sabéis el lema de la escuela. Lo importante es pasarlo bien, que vamos siempre a las carreras todos juntos. ¿Lo pasamos bien o no lo pasamos bien? Sí. Bueno, pues nada, yo encantado de que llevéis ahí la escuela de Santi Pérez, ¿eh? El entrenador aquí con vosotros todo el día, siempre me habla de vosotros fenomenal, así que aportase bien todos, ¿eh? Bueno, ellos siempre preguntan mucho por ti y les encanta que vengas a verlos y eso. Se motivan mucho y seguro que el sábado salen más motivados si cabe. Yo ya voy a alguna carrera a Bebos, así que cuento con vosotros en la Vuelta a Asturias en alguna etapa. ¿Vais a ir a verme? Sí. ¿Cuántos vinieron? Con la gente. Mira qué gente. A mí os voy a entrar. Póseme los ojos de corbata. Uno. Uno nomás, ¿eh? Por la del domingo. Bueno, la del domingo, y es verdad. Por la del domingo, por la del domingo. ¿O no se acuerda nadie con qué brindamos las etapas de la Vuelta a España? ¿Y las de la Vuelta a Asturias con qué? Ojo, que yo... Esta por la del domingo. El único que perdió el bigote. El único que perdió el bigote en una batalla contigo fui yo. ¿Oíste? No y la eches a no ser que cuente de pe a pa cómo perdió la última vez el bigote. Y es verdad, cuéntalo del bigote y cae la boca. Perdílo, pero fue una... De pe a pa, cuenta de pe a pa por qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que dije que si ganabas una etapa en la Vuelta a España, que me dejaba cortar el bigote. ¿Y si la gano ahora en la Vuelta a Asturias, qué va a pasar? No, el bigote no. Cortáis la cabeza. Cortáis la cabeza. Algo que me sirva menos que el bigote. No, córtame lo que quieras, pero el bigote ya tuvimos uno que perdió el bigote, otro que se tiñó de rubio. ¿Qué es lo siguiente? Pero además cortaronme el bigote... Cortaronme el bigote que estaba moreno, pero moreno, ¿eh? Y cortaronme el bigote y quedóme todo esto blanco. Cuando llegué para casa, hasta la perra se asustó. No lo corto más. No, si quieres que me tiña de rubio. No, yo no pido nada. Bueno, si ganas en la Vuelta a Asturias, llévote al hombro... Tú pesas poco. Llévote al hombro unos cuantos kilómetros. Llévote al hombro desde Grao al Puente Peñaflor a comer.